Buenas tardes, se acercan las elecciones presidenciales este 21 de junio y no me puedo quedar callado con algo que está pasando aquí en Colombia, en la iglesia, y la manipulación que se está haciendo de todos los que tenemos fe. Imagínense que una vez yo estaba en la iglesia y el mismo pastor de la iglesia en la que yo estaba empezó a criticar a un candidato contra otro. ¿En qué momento Dios nos dijo que teníamos que apoyar a uno u otro candidato cuando Él dice, permíteme lo leo, dice en Mateo 22:21, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, porque estamos mezclando las cosas de Dios con las cosas de este mundo. Posteriormente, y para mi sorpresa, me di cuenta que algunos hermanos de la iglesia empezaban a apoyar a cierto candidato, pero entonces ahí fue donde relacioné la influencia que tiene un pastor con las personas que pertenecen a esa iglesia, porque si Dios tiene a alguien líder dentro de la iglesia y la gente va a creer en lo que él dice, y si yo no solo hablo de las cosas de Dios, sino hablo de un candidato en particular, estoy influenciando sobre algo que es del arbitrio, de la decisión de cada persona. Un pastor, ni un padre, ni nadie tiene que ponerse a hacer eso. Pero eso es precisamente lo que Jesucristo dijo que no teníamos que hacer. En una iglesia, en el lugar donde nos unimos para Dios, no tenemos que hablar de cosas de política. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús mismo dijo, denle a una cosa al César, denle a Dios lo otro, pero no lo mezclen. ¿En qué momento metimos la política a la iglesia? Pensemos en Colombia. Desde la Constitución del 91, Colombia es un país laico. ¿Qué quiere decir eso? Que por un lado está la política y por otro lado está la religión. Si yo creo en algo, es parte de mi creencia, es personal y simplemente tengo que actuar en consecuencia. Cuando estamos hablando de política, estamos hablando de la sociedad donde hay muchos puntos de vista y donde cada uno, según su propia conciencia, tiene que decidir. Pero cuando un líder influencia a los feligreses para que vayan por un punto de vista, estamos mezclando las cosas de Dios con nuestros propios puntos de vista. El mismo pastor, el mismo padre tiene sus convicciones, pero el lugar donde estamos, que es la iglesia, no tiene que ser el lugar donde él va a dar sus pensamientos para que todo el mundo crea lo mismo. Él tiene que ocuparse, son las cosas de Dios, no de las cosas del mundo. Parece como si Dios necesitara ayuda y como si Dios tuviera partidos políticos, pero vean lo que dice Juan 18:36. Permítame leo. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y si no es de aquí, ¿qué hacemos nosotros diciendo? Es que vamos por tal partido político, por tal candidato. Eso no nos llama a Dios en la iglesia. Pero pregúntense, ¿por qué la iglesia empieza a hablar sobre eso? Hay una cuestión, y es cuando un candidato, en este caso a la presidencia, empieza a hablar de que él cree en Dios. Cuando él dice eso es parte de sus creencias personales. Dijimos que eso es parte de su conciencia. Pero cuando él está hablando de una democracia, tiene que entender que hay pluralidad de creencias, que hay muchas maneras de creencias. Yo soy cristiano, pero hay personas que no lo son. Y hay personas que tienen otras creencias y yo si voy a ser un servidor público, tengo que entender que yo tengo que servir a todas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo doy mi creencia como parte de mi proselitismo político, ¿qué es lo que va a hacer? Que las personas se sienten identificadas con esa misma fe, entonces la fe se convierte en un medio para convencer a más personas que voten por mí. Cuando eso debe ser parte de su vida privada, lo convierte simplemente en un medio. Dios se vuelve en un medio y por eso es lo que está moviendo este video y quiero llamar la atención a las iglesias. Entonces entendamos una cosa, recordemos, votar es parte de una conciencia personal de lo que yo creo. Si yo tengo mi fe también es un contexto personal, pero no puedo utilizarla para votar con alguien en específico. Entonces ahí surge una pregunta, ¿por quién debo votar? Pues cada uno se lo tiene que responder, cada uno tiene que sacar sus propias ideas. Si yo soy cristiano y creo en Dios, me puedo basar en esto. Por ejemplo, dice Dios en su palabra, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Está en Juan 17:15. ¿Qué quiere decir? Estamos en un mundo, en una sociedad, tenemos que elegir, tenemos que pensar en qué candidato votar. Es parte de nuestra democracia, mi voto cuenta. Pero cada uno es de su conciencia. Yo no me puedo alejar del mundo, yo vivo en un país. Y una persona puede decidir votar o no, también es parte de su conciencia. Entonces aquí viene la pregunta si ya ni un pastor ni un sacerdote me tienen que decir por quién votar, porque la iglesia no es lugar para eso. ¿Por quién debo votar? Si tú quieres buscar una convicción, la misma Biblia te puede dar una indicación. Leamos. Vean lo que dice Mateo 7:16-18. Dice, por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol
da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No pueden el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Entonces piensa, ¿quién ha mostrado con su vida buenos frutos? ¿Quién en la manera que habla da buenos frutos? ¿Quién lo que dice lo cumple? ¿Cómo su propia vida, su propia hoja de vida te permite mostrar a ti que es una persona íntegra y por quién vale la pena votar? Simplemente analízalo, pero que sea una decisión personal, que tu conciencia te lo dice y no porque otra persona te está indicando que tienes que votar por él. Pues bien, en esta última parte, teniendo en cuenta que estamos en un país laico, que el reino de Dios es diferente al reino de la sociedad en la que estamos, que votar es parte de una decisión personal, que la iglesia no es el lugar para convencer a una u otra persona, que Dios recomienda que para conocer a alguien tenemos que entender sus frutos. Ahora quiero hablar de alguien en particular. Hoy quiero dirigirme a Abelardo de la Espriella y quiero que me mire a los ojos, porque no entiendo y me confunde a mí lo que ha hecho en su campaña. Vamos parte por parte. En una parte de su vida, en una entrevista que le hicieron, cito literalmente lo que dice la entrevista. Usted dice, yo en todo caso no puedo jurar por Dios porque me imagino que sabes que soy ateo. Sí, agnóstico o ateo. No, ateo. O sea, usted literalmente niega la presencia de Dios, niega la cuestión. Absolutamente, nada. No creo en nada que la razón no pueda explicar. ¿Qué es lo que pasa? Si usted es ateo, pues en un estado democrático lo puede ser, porque la Constitución del 91 permite que usted pueda ser ateo y no hay ningún problema. Ahora bien, dice que hay una conversión, permítame lo leo, dice: hoy Abelardo afirma que la fortaleza de un líder no solo se mide en su carácter y conocimiento, sino también en su capacidad de escuchar la voz de Dios y actuar conforme a principios eternos. Eso es del 12 de agosto del 2025. Si una conversión por una experiencia dura que tuvo en la familia es totalmente válido, porque yo como cristiano entiendo que hay personas que pueden convertirse a la fe y es totalmente válido. Así como hay personas que seguirán en su ateísmo o irán a otras confesionalidades, es totalmente válido. Porque yo como cristiano sé que Dios acepta personas que se quieren convertir. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo tiene que poner en un contexto público? Usted tiene que entender que esa experiencia es personal, es algo que usted vivió, es algo que hace parte de su conciencia y lo tiene que dejar ahí. Sin embargo, usted tiene su fe, totalmente válido. Pero usted, al lanzarse a candidato presidencial, tiene que entender que está en una multiplicidad de pensamientos y creencias. Pero cuando usted toma algo que es personal suyo, que es su creencia, como un símbolo de su campaña, está haciendo que muchas personas se sientan identificados con usted y ahí su creencia en Dios se vuelve parte de su proselitismo político y las personas se van a identificar por usted porque tienen la misma fe. Usted está actuando de manera desleal. La fe es algo sagrado. La fe es algo que una persona valora en lo más interior de su ser. Y si hay un candidato que tiene esa fe, pues yo me voy a identificar con él. Ahí es donde está el problema. Está el problema, ¿por qué? Porque usted tiene que entender que si se quiere lanzar a una candidatura es por sus propuestas, por lo que quiere hacer para el país y no porque las personas se sienten identificados con la misma fe. Yo no puedo entender cómo menciona cada rato a Dios, cómo empieza a hacer cómo hace su cierre de campaña al frente de la iglesia de Buga con una figura en cruz y usted en la mitad. Como si está haciendo simplemente mostrando como si Dios fuera un espectáculo. Usted está utilizando a Dios como un medio para un fin. Usted simplemente está haciendo que muchas personas crean en usted como creen en Dios. Como si usted fuera un representante, un profeta de Dios. Eso no es así. Eso no es así. Si usted de verdad cree en Dios, ni siquiera lo tendría que mencionar. Lo tiene que mostrar con su comportamiento, con su forma de hablar, con la manera en que se comporta ante una multiplicidad de personas. Si usted, como acabé de citar, promueve tanto la capacidad de escuchar la voz de Dios, tiene que ser coherente. Y no tiene que mencionar tanto de Dios, tiene que mostrarlo la manera que habla y actúa. Voy a citar cosas que usted literalmente ha salido de su boca y que no muestran para nada el carácter de Dios.
¿Cómo es posible que diga, primero, mis enemigos son Cepeda y Petro, y con ellos sí que voy a enfrentar? 2. Ni hoy, ni mañana, ni nunca, jamás me voy a sentar con los enemigos de la República. 3. El ajiaco es un potaje carcelario. 4. No hay forma de que Petro entienda eso porque Petro tiene otro propósito, otro plan. Sembra la duda para sacar a sus primeras líneas, sus hordas de desadaptados. 5. País de desagradecidos, desleales y cafres. 6. Mostrarle sus genitales a una periodista. 7. Vamos a estripar a la izquierda. ¿Qué son esas expresiones? ¿Qué son ese comportamiento? Eso no es una representación de un cristiano. Si usted es cristiano, ni siquiera lo tendría que decir, tendría que mostrarlo en su comportamiento. ¿En qué parte de la Biblia dice que uno tiene que destripar al enemigo? Si Jesús dice que toca ponerle la otra mejilla. Jesús mismo dice que hay que amar a los enemigos. Si usted dice que hay que destriparlos, que no quiero hablar con ellos, que ni siquiera se me presenten. Entonces, ¿usted qué es lo que está creyendo? ¿A qué Dios es el que está usted representando? No porque se para al frente de una iglesia y pone una cruz, no porque se echa la bendición me está demostrando que usted es un cristiano. Usted me hace el favor y respeta a Dios. Y mientras usted siga usando a Dios como un medio para ganar más votos, usted va a encontrar en mí a alguien que va a hacer respetar el nombre de Dios y el nombre de la iglesia. Voy a luchar para que la iglesia entienda cómo una persona simplemente está jugando con su fe para que gane más votos. Si usted fue creyente y ahora cree en Dios, déjelo en su vida privada, en su vida familiar, allá en su núcleo. Pero si usted va a convencer a un país, tiene que convencerlo es con la manera de hablar, con la manera de comportarse, con sus creencias, y no buscando a Dios simplemente como un medio para sus propios fines, como dice Dios en su palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Mateo 7:21. Con la manera en que usted habla, con la manera en que usted se comporta, aunque usted diga Señor, Señor, así esté al frente de una iglesia, así eche la bendición, no me está mostrando el carácter de Cristo y la iglesia tiene que entender que usted las está manipulando. De nuevo, querida iglesia, si usted quiere votar por alguien, que cada uno en su conciencia vote por el que crea. Y a usted, Abelardo de la Espriella, si usted quiere convencer a las personas haciendo un manejo de Dios, simplemente para ganar votos, tarde que temprano Dios mostrará sus verdaderas intenciones. Si usted de verdad cree en Dios y lo respeta, déjelo en su vida privada y que su vida y la manera de hablar sea una manifestación de que cree en Dios. Si no, cuando simplemente lo tomo para que todo el mundo me vea, estoy utilizando a Dios para ganar más votos. Si usted cree en Dios, déjelo en su vida privada y que cada uno decida por la persona que en su forma de hablar, en su forma de comportarse, en su experiencia de vida muestra los verdaderos principios de Dios en la tierra.